la excarcelación de presos políticos ni siquiera es un primer paso o un gesto inicial. Yo creo que tiene que ser la condición previa para cualquier proceso posterior de reconstrucción del país, de reunificación, de reconciliación, así como lo quieran llamar. Porque el primer paso para esa reconstrucción, luego de que se cumple esta condición previa, debe ser pues el sistema, el desmantelamiento del sistema represivo compuesto entre un sistema de justicia. Tenemos que empezar con esas excarcelaciones de presos políticos, y digo excarcelaciones y vuelvo otra vez a poner el énfasis en esa palabra, porque aunque sean las celdas se abran, muchas de esas personas no pueden todavía hacer ningún tipo de intervención pública, no pueden aparecer en medios de comunicación, tienen que estar pendientes de asistir una vez a la semana. Quiero decir, son excarcelaciones más no liberaciones totales todos los días. Aún así, hay que celebrarlo, porque los abrazos han podido producirse, las celdas se han abierto. Háblenos un poquito de las cifras, que son lo que más contrastan. Por supuesto, lo que queda del régimen habla de 800 excarcelaciones, organizaciones no gubernamentales hablan de 266. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, primero según las cifras que lleva el Foro Penal, que pues tenemos que verificar diariamente, incluso minuto a minuto, porque el gobierno nacional no publica y dice exactamente a quiénes han sido escarcelados. Hasta ahora llevamos 271 personas verificadas desde el 8 de enero de este año. ¿Por qué hablo del 8 de enero? Porque desde ese momento fue que se hizo el anuncio por parte del presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela, Jorge Rodríguez, de la excarcelación significativa de presos políticos dentro de un proceso, no de presos políticos, perdón, esto es importante, porque ellos no se refieren a presos políticos, de excarcelación de personas dentro de un proceso de reconciliación, etcétera. Nosotros, obviamente, somos los que calificamos y de alguna manera determinamos quién es preso político, personas que todavía se mantienen, por cierto, privadas de libertad, como personas que trabajaron directamente con María Corina Machado, como es Juan Carlos Juanipa, Pertín Rocha, hay defensores de derechos humanos todavía como Javier Tarazona, que se mantienen privados de libertad. Sin embargo, ciertamente tomo sus palabras diciendo que bienvenidas las excarcelaciones. Creo que el proceso se ha acelerado un poco recientemente, solo desde el domingo hasta el día de ayer y hoy ya se han producido 115 excarcelaciones verificadas, lo que quiere decir que en comparación con el tiempo desde el 8 de enero, transcurriendo 2 semanas, al menos desde el domingo en adelante, se han venido aumentando esas excarcelaciones, que solo hasta el domingo habían 151 verificadas, ¿no? Quiere decir que en proporción, quiere decir que este señalamiento que hizo, o Twitter que hizo el presidente Donald Trump, se corresponde con cierta realidad de que se están acelerando estas excarcelaciones, a pesar de que seguimos insistiendo que se mantienen presos políticos y que el número, incluyendo o reduciendo estas personas que han sido excarceladas, se mantienen más de 700 personas todavía privadas de libertad con fines políticos, ¿no? Estamos viendo justo el tuit, el mensaje que mandó a través de su red Truth Social el presidente Donald Trump. Dice: me complace informar que Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado, un ritmo que aumentará durante el corto periodo de tiempo que viene. Quiero agradecer el liderazgo de Venezuela por aceptar este poderoso gesto humanitario, presidente Donald J. Trump. Ahora, esto obviamente yo decía que no está ocurriendo porque el espíritu de Mahatma Gandhi, de la Madre Teresa, les haya decidido invadir a quienes han sido los represores y a quienes han sido además parte de esa estructura criminal y quienes han tenido en sus manos la encarcelación de esos a los que ahora se ven obligados a poner en libertad. Pero esa visita de María Corina Machado a Washington, dentro de que esta administración tiene ya un organigrama de cómo se tienen que hacer las cosas para que un gobierno democrático pueda regresar a Venezuela, yo creo que supuso un cambio importante y no sé si lo comparte conmigo, porque fue después de esa visita donde el presidente puso más énfasis en la liberación de los presos políticos y por primera vez se habló de todos los presos políticos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cree que realmente hubo un jalón de orejas por parte del presidente a Delcy Rodríguez, que aunque vaya de gallito, y lo vamos a hablar ahora también, no tiene más remedio que seguir el guión que Washington le esté dando? Bueno, yo no sé exactamente el contenido de las conversaciones, sin embargo, ya es público que hay conversaciones entre el gobierno de los Estados Unidos directamente con el gobierno interino venezolano,
lo cual, y también se ha dicho públicamente que la liberación de presos políticos es fundamental para este proceso, digamos, de, si se quiere, de transformación democrática, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo que sí podemos decir claramente es que no puede existir una, digamos, legitimación del poder y conversaciones y negociaciones con, digamos, con otros países si existe este sistema represivo establecido y no se desmantela, si existen presos políticos como, digamos, repito, o quiero afirmar que la excarcelación de presos políticos ni siquiera es un primer paso o un gesto inicial. Yo creo que tiene que ser la condición previa para cualquier proceso posterior de reconstrucción del país, de reunificación, de reconciliación, así como lo quieran llamar. Porque el primer paso para esa reconstrucción, luego de que se cumple esta condición previa, debe ser pues el sistema, el desmantelamiento del sistema represivo compuesto entre un sistema de justicia con una fiscalía que persigue pues no, básicamente por motivos políticos a personas y tribunales que cumplen órdenes del Ejecutivo sin independencia de ningún tipo y un sistema de seguridad nacional que persigue a quienes de alguna manera se manifiestan, protestan o se expresan, Sí. no solo en contra del gobierno, sino libremente expresan su opinión con ideologías diferentes o con digamos, con pensamientos distintos, ¿no? Eh, ¿Cómo ve usted el tema de lo que es esta transición? Y le voy a preguntar ahora también como venezolano, porque obviamente la gente tiene unas enormes esperanzas puestas en que este proceso se pueda llevar a cabo lo más rápido posible. Hay quienes cuestionan que una figura como Diosdado Cabello, por ejemplo, la propia Delcy Rodríguez, Padrino, Jorge Rodríguez, estén todavía, aunque sea una parte transitoria. Pero obviamente Roma no se ha ganado en un día. Obviamente hay que limpiar instituciones para que ese futuro gobierno democrático, esa posibilidad de una celebración de elecciones libres donde la propia María Corina pueda poner su nombre en una papeleta, algo que le negaron, que le negó el régimen chavista, se pueda producir. Pero ¿cómo lo ven, cómo están viendo ustedes este proceso? Bueno, nosotros como organización, nosotros Foro Penal, para que la gente entienda, es una organización que lleva trabajando más de 20 años en la representación de víctimas de represión política y obviamente en la promoción de que no exista la persecución como mecanismo pues, de sostenimiento del poder de la persecución política. Es de notar, y un poco para responderle lo que me pregunta, que la represión en Venezuela hoy día, y usted lo dijo al principio, es el pilar, lo dijo de otra manera, pero se lo digo un poco siguiendo las mismas palabras, es el pilar fundamental de sostenibilidad del poder. Para que unos pocos, que en este caso todavía se mantengan en el poder, requieren mantener pues, este sistema represivo que de alguna manera controla la población, que ejerce o que quiere ejercer actividades o movilizaciones de carácter democrático. Entonces, partiendo de ello, si no se elimina este sistema represivo, llámese con el sector político que sea, nosotros como defensores de derechos humanos así lo vemos, si no se elimina este sistema represivo, menos aún se puede hablar de un proceso, digamos, de libertad y menos aún de libertad democrática, menos aún se puede hablar de que elecciones, si es que acaso se celebrarían, que no se ha hablado de eso, elecciones libres se llevan a cabo porque obviamente es el ciudadano el que vota, es el ciudadano el que debe sentirse libre en la calle para ir a votar y no sentirse intimidado de que en cualquier momento puede ser encarcelado por simplemente expresar su posición de carácter democrático, ¿no? Ahora bien, al día de hoy, repito, todavía no ha comenzado para nada desde mi punto de vista, si acaso es que esa es la voluntad que quisiéramos que así lo fuera y Foro Penal, mi organización de derechos humanos de sociedad civil, está totalmente dispuesta a participar en este proceso, a pesar de que hasta ahora no la han llamado, ni por lo menos por parte del gobierno interino, para lograr este proceso de reconciliación que debería juntar a todos los venezolanos. Pero hasta ahora, hasta que no se desmantele eso, hasta que no haya, digamos, aceptación incluso de organizaciones de derechos humanos como la nuestra, por decir algunas cosas, no puede, pues, obviamente, pensarse en que hay un proceso democrático andando. Entonces, primero, condición previa, escarcelación, liberación total de presos políticos, que como bien usted lo dijo, ni siquiera hay una liberación total de los actuales escarcelados porque tienen, por cierto, prohibición de salida del país,
tienen todavía que presentarse ante un tribunal, incluso prohibición de hablar ante redes sociales. Entonces eso es la condición previa, ¿no? Y segundo, como primer paso, que sería el primer paso pequeño, es obviamente el desmantelamiento del sistema represivo para que el ciudadano que, por ejemplo, está fuera del país pueda volver sin temor a que lo persigan, sin temor por haber manifestado alguna oportunidad y por eso se fue, al volver lo detengan en el aeropuerto y se lo lleven preso, y el ciudadano que está dentro de Venezuela pueda sentirse libre de expresarse y incluso de caminar por la calle sin el temor de ser encarcelado, que eso todavía lamentablemente existe. Y sí, pues fíjese que ayer, por ejemplo, estábamos dando nosotros una noticia en la radio, estaba hablando con la corresponsal nuestra en Caracas y me decía que aunque hay una enorme ilusión y la gente sabe que obviamente están en un proceso muy diferente al que tenían antes del 3 de enero, ahora por lo menos hay una esperanza de que las cosas puedan cambiar con la cabeza de la serpiente afuera y el resto metidos en una latita y Estados Unidos manejando la tapa. Eso es cierto, pero todavía hay gente que tiene miedo, por ejemplo, a salir a la calle sin borrar los mensajes. Decían que antes de salir los padres le dicen a los hijos o los hijos a los padres, por favor, borra los mensajes que tengas porque si te paran en la calle, y eso lo están haciendo los colectivos, en muchos casos si ven mensajes que sean un poco controversiales, que celebren la detención de Maduro, que hablen de cualquier proceso, pueden llevarlos realmente presos. Sí, es así. Y obviamente, repito, es una cultura, por decirlo así, que se ha establecido en Venezuela del lado del gobierno, un sistema de control cuyo objetivo fundamental es la intimidación, básicamente de aquel que de alguna manera se opone al gobierno. Por el otro lado, este sistema se mantiene, por cierto, en estos días. Ha habido ataques contra organizaciones de derechos humanos y particularmente contra el Foro Penal, porque nosotros publicamos las listas o decimos que el número es inferior al número de excarcelados que el gobierno señala. Pero fíjense que seguimos en lo mismo de que no hay transparencia, no se publican, por ejemplo, estas personas que han sido excarceladas y qué incluye. ¿Y qué ocurre? Que no reconocen que son presos políticos. Somos nosotros los que los calificamos, pero no se sabe si los que están excarcelando, que ahí viene el punto, del primer punto que hablamos anteriormente, es que hemos visto que se dice escarcelar a personas que no dicen o no las califican como tal, pero al final terminan siendo presos comunes. Es decir, entonces aumentan el número diciendo que escarcelan a personas que tampoco califican como tal, atacan a las organizaciones porque los llevamos presos políticos y porque decimos que el número que ha sido Sí, escarcelado hasta porque, ahora son... perdón que le interrumpa, incluso el propio Diosdado aseguró que organizaciones como la suya cobraban por estas excarcelaciones. Sí, y ese es un ataque que han tenido hace muchos años. Obviamente hemos representado más de 15.000 personas que podrían ser testigos, constantemente lo son en redes sociales de que eso no ocurre. Pero más allá de esos ataques, de ese intento de desacreditar al Foro Penal, que realmente por eso no temo, porque el Foro Penal tiene una trayectoria de muchos años, muchos activistas, y de ayuda a muchas personas, que obviamente no solo es que no cobramos, sino es el soporte a muchas familias. Más allá de eso, el descrédito tiene el objetivo de precisamente desacreditar lo que decimos en cuanto al número de escarcelados y de los presos políticos que existen. Pero la gente sabe perfectamente que es así, pero no lo sabe que se mantienen, por ejemplo, más de 700, actualmente 731 presos políticos luego de estas escarcelaciones, lo cual sigue siendo muy alto, pero no es el hecho de que lo digamos, es que hablemos de los casos que están de personas presas, incluso conocidas. Juan Carlos Guanipa, que trabaja con María Corina Machado, Perkins Rocha, que también trabajó con ella, Javier Tarazona, defensor de derechos humanos, y Mirlendres Benítez, una presa que lleva muchos años ahí enferma en silla de ruedas, y así es que le digo yo, Igber Marín, los militares que se encuentran presos, que no han sido escarcelados ninguno, que injustamente están privados de libertad, extranjeros, por ejemplo, Nahuel Gallo, argentino, gendarme argentino que se mantiene todavía privado de libertad, incluso ciudadanos de nacionalidad colombiana que se mantienen privados de libertad como fichas de cambio, como así lo han expresado muchos de los que han sido escarcelados al día de hoy, que son y se consideran y así los planteaban como fichas de cambio para lograr beneficios políticos. Es que es obvio que el régimen de todas formas no iba a tratar de soltar, porque yo sigo hablando del régimen porque aunque esto sea un gobierno o una operación limpieza de las estructuras que ellos mismos crearon, eso no cabe la menor duda,
no deja de ser un remanente de esa cúpula y de esa estructura criminal que durante decenios ha asolado Venezuela. Esa es su carta en la manga, pero insisto, yo creo que desde la visita a Washington de María Corina Machado, donde se expuso de una forma mucho más fuerte el tema de los presos políticos y la liberación total de los presos políticos, algo cambió también porque el presidente Donald Trump tardó 25 minutos en mandar ese tuit. Imagino que después de esa llamada exigiendo que las liberaciones se aceleren y que podamos ver realmente la liberación de todos los presos políticos.